La Navidad pasada, mi hijo y mi nuera, en su propia casa, una casa que les compré, me dijeron que no era más que una carga y que querían que me fuera. Me quedé allí, paralizada. Lo había dejado todo, mi negocio, mi casa, para asegurar su futuro. Creyeron haber ganado, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. Escucha cómo se desarrolló esta traición. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. Se suponía que la Navidad en casa de Owen y Chloe sería una época de alegría, una cálida reunión familiar en el hogar que les había ayudado a conseguir. Sin embargo, mientras las luces navideñas centelleaban y el aroma a pino impregnaba el aire, no podía quitarme de encima la inquietante sensación de ser una extraña observando desde fuera. Mi hijo, Owen, parecía estar siempre distraído, sus conversaciones entrecortadas, su mirada a menudo desviada hacia su teléfono. Chloe, mi nuera, no era la excepción. Su pulgar navegando sin cesar, su atención a kilómetros de distancia de la tranquila sala donde yo estaba sentada, intentando ser útil. Habían pasado años desde que lo vendí todo para darles un nuevo comienzo, y la distancia entre nosotros, antes un sutil zumbido, se había convertido en un silencio palpable. Esa tarde, mientras Chloe estaba pegada al teléfono, me pidió algo con naturalidad. «Papá, ¿podrías vigilar el pollo? Solo asegúrate de que no se seque». Asentí, agradecida por la tarea, por sentirme necesaria. No se me daba bien la cocina, pero lo intenté. Puse un temporizador, pero de alguna manera, en el bullicio de una cena prenavideña, mi atención flaqueó. El temporizador sonó, inadvertido entre el estruendo de una película navideña que Owen había puesto y las incesantes videollamadas de Chloe. Unos minutos después, un olor acre inundó la casa. El pollo, antes dorado, ahora era un monumento carbonizado y humeante a mi torpeza. Chloe entró corriendo, con el rostro contraído por el asco. «Papá, ¿qué has hecho? Está arruinado». Su voz, normalmente suave, tenía una dureza que no había oído antes. Owen, al salir de la sala, simplemente suspiró, negando con la cabeza. El ánimo, ya de por sí tenso, se quebró como una ramita seca. La cena, cuando por fin llegó, fue un evento tranquilo. Un pollo de reemplazo, pedido rápidamente, no logró salvar el espíritu festivo. Comimos en un silencio interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, un marcado contraste con las animadas navidades de mi pasado. Entonces, Owen se aclaró la garganta, un sonido que resonó con una inesperada firmeza. Sus ojos, normalmente cálidos, se mostraron fríos y distantes al encontrarse con los míos. «Papá», comenzó, con una voz desprovista de emoción, «Chloe y yo hemos estado hablando. Eres una carga. Queremos vivir sin ti». Las palabras me golpearon como un puñetazo, robándome el aire de los pulmones. Una profunda y gélida conmoción me recorrió el pecho, helándome la sangre. Lo miré sin palabras, con el tenedor golpeando el plato. Chloe asintió con expresión firme. «Es cierto, Arthur. Últimamente no has sido tú mismo. Y, sinceramente, es más fácil así. Eres una carga. Una carga». La palabra resonó en el repentino silencio de la habitación, una cruel ironía. Les había dado todo. Había vendido Watson Construction, el negocio que había construido con tanto esfuerzo durante 30 años, el trabajo de toda mi vida, junto con mi casa, hacía apenas 2 años. La sustancial suma de esa venta había sido la entrada para esta misma casa, una gran maravilla suburbana de 4 habitaciones que, al parecer, ya no era lo suficientemente grande para mí. Toda mi atención se había centrado en asegurar el futuro de Owen, en asegurar que él y Chloe tuvieran una base que yo nunca tuve. Que me dejaran de lado como a un juguete roto, después de todo eso, era incomprensible. Me aparté de la mesa. El roce de la silla fue un sonido áspero en la silenciosa habitación. Mi mente daba vueltas, recorriendo recuerdos fugaces. La graduación de Owen, su boda, el día que le entregué las llaves de esta casa. Cada recuerdo, antes motivo de orgullo, ahora se convertía en una daga en mi corazón. Murmuré algo inaudible, necesitando escapar del peso sofocante de sus palabras, de la aplastante firmeza en sus ojos. Me retiré a la habitación de invitados, la que había ocupado desde que me mudé. La puerta se cerró con un clic tras mí,
pero no pudo bloquear el sonido de sus voces que subían desde abajo. Se reían, un sonido casual y desenfadado que me crispaba los nervios. Sin remordimientos, sin vacilaciones, solo el consuelo de una decisión compartida. Mi última y frágil esperanza de una disculpa, de que suavizaran su postura, se hizo añicos. Pasé una noche en vela, con la traición carcomiéndome. A la mañana siguiente, me levanté con el primer rayo de luz, con un tenaz destello de optimismo que se negaba a extinguirse. Quizás, solo quizás, habían hablado por enfado, fruto del pollo quemado y el estrés de las fiestas. Fui a la cocina, preparé café y dispuse 3 tazas y platos, como siempre, con la esperanza de que el aroma del café recién hecho diera pie a una conversación diferente. Owen apareció momentos después, frotándose los ojos para desvelarse. Llevaba el pijama nuevo que le había comprado por Navidad, un conjunto de franela suave que ahora parecía una burla. Sin embargo, su mirada no estaba en la taza humeante ni en la mesa pulcramente puesta. Se fijó en mí, endureciéndose al instante. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó con voz monótona, sin calidez. Chloe entró en la cocina, todavía en bata y con el teléfono en la mano. Miró la mesa puesta, luego a mí, con una sonrisa desdeñosa en los labios. «Hay gente que no entiende las indirectas, ¿verdad, Arthur? Anoche fuimos muy claros. Esta es nuestra casa, Arthur». La forma en que pronunció mi nombre, seca y fría, fue como la de una desconocida. «Nos lo diste, papá», añadió Owen, acercándose. «En pasado. Ya no es tuyo, es nuestro, y hemos decidido que queremos vivir aquí solos». La firmeza de su tono, la forma en que enfatizó «nuestro» y «solo», despejó cualquier duda. Su decisión no fue un desliz momentáneo, sino un desalojo deliberado y calculado. Mis hombros se hundieron. No quedaba nada que decir, nada por lo que luchar. «De acuerdo», dije, con la voz apenas un susurro, un marcado contraste con la tormenta que rugía en mi interior. «Empacaré mis cosas, mi vida entera, reducida a lo que cabía en una maleta». Regresé a la habitación de invitados. El silencio de la casa se impregnaba de palabras no dichas. Con manos temblorosas, empaqué algo de ropa, una foto de mi difunta esposa y el desgastado ejemplar encuadernado en cuero de mi libro favorito. Todo lo demás me parecía insignificante, ya ajeno a mí. Cuando salí, con mi única maleta en la mano, Owen y Chloe estaban de pie en el pasillo, observándome. Ni una sola palabra de despedida salió de sus labios, ni un solo gesto de arrepentimiento o amabilidad. Simplemente pasé junto a ellos, salí de la casa y me adentré en la gélida mañana de diciembre, con el aire frío escociéndome los ojos. A los 62 años, estaba completamente sin hogar, ante un futuro que nunca había imaginado, solo en Navidad. El frío aire de diciembre me rozaba las mejillas mientras estaba de pie en la acera de Davenport. Mi única maleta era un patético testimonio de mis 62 años de vida. La imponente casa, que había sido mi hogar apenas unas horas antes, se alzaba imponente tras mí, sus ventanas reflejando la implacable luz de la mañana. Sin hogar. La palabra resonó en el vacío de mi mente, una declaración escalofriante que me pareció a la vez increíble y devastadoramente real. No solo estaba sin techo, sino que un temor persistente por mi futuro financiero también comenzó a apoderarse de mí. Mis ahorros, antes cuantiosos tras la venta de Watson Construction, se habían reducido considerablemente por la entrada de la casa de Owen y Chloe y varias otras inversiones para asegurar su bienestar. Ahora, al ver la mísera suma que me quedaba, me di cuenta de lo precaria que era mi situación. Mi mente, aún conmocionada por la impresión, buscaba desesperadamente una solución, un salvavidas. Y entonces un nombre surgió: Marcus, mi socio durante 20 años en Watson Construction, mi amigo más fiel y un hombre de cuya integridad jamás dudé. Tragándome la amarga píldora del orgullo, saqué mi teléfono, marcando torpemente su número. Era la mañana de Navidad, y me daba miedo cargarlo con mis problemas. «¡Feliz Navidad, Arthur!», resonó la alegre voz de Marcus por el teléfono, en marcado contraste con mi propio estado de ánimo sombrío. «¡Qué grata sorpresa! ¿A qué debo este honor?» «¡Feliz Navidad, Marcus!», logré decir con voz ronca. No te llamo con buenas noticias, me temo». Casi pude oír cómo la sonrisa se desvanecía de su rostro
reemplazada por una repentina e intensa preocupación. «¿Qué te pasa, viejo amigo? Suenas fatal». Respiré hondo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Era como admitir un fracaso, una profunda vergüenza personal. Owen y Chloe me pidieron que me fuera ayer. Dijeron que era una carga. Las palabras, una vez pronunciadas, quedaron flotando en el aire frío, crudas y expuestas. Siguió un silencio atónito, y entonces la voz de Marcus estalló con una furia que rara vez le oía. «¿Una carga? Ese desagradecido, después de todo lo que has hecho por él, es indignante, Arthur. Totalmente indignante». Su ira, aunque dirigida a Owen, fue como un bálsamo para mi alma herida. «Claro que puedes quedarte aquí», continuó, con un tono más suave pero firme. «No seas ridícula. Ven ahora mismo. Eleanor se alegrará de verte. Tenemos mucho espacio». Sentí un alivio tan intenso que me temblaron las rodillas. «Gracias, Marcus. Gracias». Paré un taxi y le di al conductor la dirección de Marcus. Mientras el coche arrancaba, vi pasar las calles familiares de Davenport, las mismas calles donde Watson Construction había construido tantas casas, tantos sueños. Había puesto cimientos, levantado muros y tendido techos para innumerables familias. Ahora era un extraño, contemplando un mundo que había ayudado a crear, sin un lugar propio en él. La ironía era casi insoportable. Marcus y su esposa, Eleanor, vivían en una casa acogedora a las afueras del pueblo. Cuando llegó el taxi, Marcus ya estaba en el porche. Su robusta figura irradiaba una calidez que ahuyentaba el frío de la mañana. Me abrazó con fuerza, en un silencioso reconocimiento de mi dolor. Eleanor, una mujer de gracia serena y bondad inquebrantable, nos recibió en la puerta. «Arthur, querido», dijo con los ojos llenos de compasión. «Pasa, pasa, debes de estar helado». El aroma a café recién hecho y canela impregnaba el aire, un marcado contraste con el silencio estéril de la casa de Owen. «Ya te he preparado la habitación de invitados», añadió, guiándome hacia un pequeño y acogedor espacio al final del pasillo. La habitación de invitados era sencilla, pero perfecta. Una cama cómoda, una pequeña cómoda y una ventana que daba a un jardín nevado. Mientras desempacaba mis escasas pertenencias, unas cuantas camisas, un par de pantalones, mi cepillo de dientes y la foto desgastada de mi difunta esposa, una frágil sensación de santuario me invadió. No era mi hogar, pero era un refugio, un lugar donde me necesitaban. Más tarde, sentada en la cómoda sala de Marcus, con una taza de café caliente calentándome las manos, le conté toda la historia. Desde la creciente distancia que sentí, hasta el pollo quemado, y la escalofriante declaración de Owen en la mesa. Marcus escuchaba, apretando la mandíbula con cada detalle, con la ira visiblemente latente bajo la superficie. Y entonces dijo: «Nos lo diste. Tiempo pasado. Ya no es tuyo». Terminé con la voz entrecortada. «Sigo pensando que debo haber hecho algo mal, Marcus. Todos esos años, todos esos sacrificios, quizás sí fui una carga». Marcus dio un puñetazo en el reposabrazos de su silla, haciéndome dar un respingo. «Mentira, Arthur, mentira total. No hiciste nada malo. Se lo diste todo. Tu negocio, tu casa, tu apoyo. Construiste un legado y lo sacrificaste por él. Es él quien ha hecho algo malo, no tú». Hizo una pausa y respiró hondo, tembloroso. «Y ahora», continuó, con la voz impregnada de genuina tristeza, «no tienes nada». El peso de sus palabras, su cruda verdad, me azotó el pecho. Justo cuando estaba a punto de responder, mi teléfono vibró con una notificación. Bajé la vista. Era un mensaje automático. «Pago automático confirmado. Factura de Internet de Owen pagada». Me recorrió una sacudida, aguda y electrizante. Caí en la cuenta. A pesar de todo, a pesar de su desalojo sin previo aviso, seguía apoyando económicamente a Owen. La factura de Internet, los servicios públicos, las suscripciones, todo vinculado a mis cuentas, creadas años atrás cuando me mudé para ayudar. No era solo la casa que les había regalado. Seguía siendo su cajero automático personal. La traición era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. La alerta de pago automático de la factura de Internet de Owen volvió a vibrar contra la superficie lisa de mi teléfono. Me hundí en la cómoda cama de invitados de Marcus y Eleanor.
La notificación fue una chispa que encendió una nueva llama en mi interior. Mis manos, que momentos antes habían temblado de sorpresa y desesperación, ahora se estremecían con un propósito claro y definido. No era solo la casa que habían tomado. No era solo mi presencia lo que consideraban una carga. Esperaban que siguiera financiando su estilo de vida, incluso después de haberme dejado en la calle. Su audacia, la suposición implícita de que mi apoyo financiero era un hecho inmutable, independientemente de mi ausencia física, fue una revelación. Consolidó la traición, cristalizando su egocentrismo en una forma innegable y tangible. Con una oleada de furia fría, abrí mi aplicación bancaria. Lo que encontré fue un registro detallado de sus derechos. Allí, en pagos recurrentes, había una lista de 12 débitos automáticos, todos vinculados a la dirección de Owen y Chloe, que canalizaban dinero de mis cuentas a las suyas o a sus proveedores de servicios. La suma total mensual que salía era asombrosa, casi $1.800. Internet, televisión, seguridad, servicios de streaming, incluso un servicio de entrega de kits de comida premium. Todo funcionaba a la perfección, financiado por mí, la carga de la que querían prescindir. Una calma gélida me invadió. Quieren independencia. Susurré para mí mismo, como una promesa silenciosa. Pues la tendrán. Con pulso firme, empecé a trabajar. Primero, Spectrum Internet. Clic. Luego, DirecTV. Clic. ADT Security. Después, clic. Cada cancelación era un pequeño acto de desafío, una silenciosa recuperación de poder. Repasé la lista con precisión metódica. Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify Family Plan, Amazon Prime, la suscripción al kit de comida, sus membresías del gimnasio. Cada correo de confirmación que inundaba mi bandeja de entrada se sentía como una pequeña victoria, un fragmento de mi dignidad recuperado de entre los escombros. Calculé la suma final, poco menos de $1.800 al mes. Esa era la carga que les imponía. Pensarlo me dibujó una sonrisa sombría en el rostro. La mayoría de estas cancelaciones entrarían en vigor de inmediato, algunas en 2 semanas. La brusquedad sin duda causaría revuelo. Sintiendo un profundo cambio en mi interior, una renovada sensación de control que sustituyó el dolor sordo de la traición, me dirigí al comedor donde Marcus y Eleanor estaban poniendo la mesa para un almuerzo tardío. El aroma del estofado casero de Eleanor llenaba el aire, reconfortante y auténtico. ¿Te sientes mejor, Arthur?, preguntó Eleanor con dulzura, notando el sutil cambio en mi actitud. Mucho mejor, Eleanor, gracias, respondí con sincera calidez en la voz. Acabo de hacer algunos ajustes financieros arriba. Miré a Marcus, que me observaba con astucia. Pareció percibir el cambio, el leve destello de determinación en mis ojos. Me alegra saberlo, viejo amigo, dijo Marcus, sirviéndome un vaso de agua. Sabes, tu situación me recuerda algo que le pasó a David Miller hace unos años. Escuché atentamente a Marcus contar su historia. David, un hombre exitoso pero bondadoso, había apoyado incansablemente a su hija adulta, Sara. Ella se había acostumbrado a sus limosnas, creyéndolas un derecho de nacimiento. David, al igual que yo, había asumido los pagos de su hipoteca, el seguro del coche, las facturas de los servicios públicos e incluso su lujoso estilo de vida, mientras ella se quejaba de sus escasos ingresos provenientes de un trabajo a tiempo parcial que apenas toleraba. Entonces, un día, continuó Marcus, David se dio cuenta de que la estaba facilitando, no ayudándola. Así que la dejó de lado, de golpe. ¿Y qué pasó?, pregunté, mientras una sonrisa naciente comenzaba a formarse en mi rostro. Oh, fue un desastre espectacular, rió Marcus. Le rebotaron la hipoteca, el seguro del coche caducó y la compañía eléctrica finalmente le cortó la luz. No tuvo más remedio que buscar un segundo trabajo, y luego un tercero. Fue duro para ella, pero le enseñó una dura lección sobre la autosuficiencia. Mi sonrisa se ensanchó. Bueno, Marcus, confesé, sin poder contener la satisfacción. Acabo de cancelar unos $1.800 en servicios mensuales que pagaba por la casa de Owen y Chloe. Internet, televisión, seguridad, streaming, todo. Querían vivir sin mí,
así que pensé que debía ayudarlos a lograr esa independencia. Marcus echó la cabeza hacia atrás y rió con una risa sonora y estruendosa. «Bien hecho, Arthur. Ese es el espíritu. Dales una muestra de lo que es la verdadera independencia». «Exactamente», afirmé, sintiendo una ligereza que no había experimentado en días. «No se trata de venganza, Marcus. Se trata de educación. Ellos tomaron su decisión. Solo estoy cumpliendo su petición de vivir sin mí y sin mi billetera». El aire frío de enero era cortante y vigorizante, mientras Marcus y yo dábamos un paseo rápido por su barrio. El viento cortante se sentía extrañamente refrescante, despejándome la mente y agudizando mi concentración. Con cada paso, la niebla de la traición se disipaba, reemplazada por una determinación férrea. Hablamos, no solo de mi dolor, sino de estrategia. Era hora de analizar la situación de Owen y Chloe con objetividad, como un problema de negocios. Owen gana unos 52.000 al año, expliqué, repasando las cifras que conocía a la perfección. Chloe, con su trabajo a tiempo parcial, gana unos 18.000. Así que, unos 70.000 dólares en total antes de impuestos. Marcus asintió, frunciendo el ceño en señal de concentración. No está mal, pero no es precisamente una fortuna para una casa de ese tamaño en esta zona, sobre todo con su estilo de vida. Exactamente, asentí. Ahora, sus gastos fijos. La hipoteca es de 1.950 dólares. Las cuotas de sus 2 coches suman 650. Y luego están las tarjetas de crédito. Al menos 400 dólares en pagos mínimos al mes, probablemente más teniendo en cuenta sus hábitos de gasto. Hice un cálculo mental rápido. Esos son 3.000 dólares, solo para lo esencial. Y eso no incluye la comida, la gasolina, los servicios públicos ni ningún gasto discrecional. Marcus silbó suavemente. Así que, sin tus 1.800 dólares, están en un aprieto. Exactamente, confirmé con una satisfacción sombría en la voz. 70.000 antes de impuestos, unos 50.800 al mes. Si restamos los 3.000 de gastos fijos, les quedan 2.800. Pero luego añadimos los 1.800 que yo cubría. Y de repente les faltan entre 800 y 1.000 dólares al mes. Han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, Marcus. Han dependido de mí para cubrir esa diferencia sin siquiera darse cuenta. O tal vez, intervino Marcus, Owen simplemente nunca se molestó en mirar las cifras. Probablemente dio por sentado que las facturas se habían pagado, que el dinero aparecía por arte de magia. Se lo pusiste demasiado fácil, Arthur. Sus palabras resonaron profundamente. Owen siempre había estado desconectado de los aspectos prácticos de las finanzas domésticas. Era inteligente, pero completamente dependiente a la hora de administrar el dinero. Yo había cultivado esa dependencia, creyendo que lo protegía. Ahora lo veía como lo que era, una debilidad que lo facilitaba. Internet y ADT Security se desconectarán el 2 de enero, detallé mi cronograma. El resto de los servicios de streaming se desconectarán esta noche. La mayoría eran mensuales, así que las cancelaciones fueron instantáneas. Sentí un pequeño escalofrío de anticipación. Owen trabaja desde casa todos los viernes. La caída de Internet le va a afectar mucho. Y Chloe no podrá soportar perder Netflix y todas sus series. Me imagino la indignación. Marcus rió entre dientes, un sonido sin malicia. Se van a llevar una sorpresa desagradable. Conozco todos los datos de sus cuentas, añadí con voz firme. Les preparé todo hace 3 años, cuando se mudaron a la casa. Nunca se molestaron en cambiar nada. La ironía de haber organizado meticulosamente sus vidas digitales solo para desmantelarlas sistemáticamente no se me escapó. Al acercarnos a la casa de Marcus, con el sol poniente proyectando largas sombras tras nosotros, Marcus me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Arthur, dijo con voz pensativa, lo que estás haciendo no es cruel. Es amor duro, sí, pero no es cruel. Les estás enseñando la diferencia entre independencia y dependencia. Les estás dando la oportunidad de crecer, les guste o no. Sus palabras se asentaron en mi corazón, un bálsamo para la culpa que, de vez en cuando, aún intentaba colarse. Tenía razón, no se trataba de venganza, se trataba de consecuencias. Mi teléfono, guardado en el bolsillo de mi abrigo, vibró de repente. Lo saqué. El nombre de Owen apareció en la pantalla. El corazón me dio un vuelco.
Faltaba una semana para los importantes recortes de servicio. Fue un contacto temprano completamente inesperado. Miré a Marcus con una pregunta en los ojos. Él simplemente levantó una ceja, una invitación silenciosa a tomar mi propia decisión. Volví a mirar la pantalla brillante. La foto de Owen, una selfie sonriente de unas vacaciones familiares que yo había pagado, se burlaba de mí. Respiré hondo. «Todavía no», murmuré, y deliberadamente dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato, luego una tercera vez, y una cuarta. Owen insistía. Pero yo también. Una oleada de claridad me invadió. No estaba lista para involucrarme. No hasta que comprendieran realmente la magnitud de su carga. No hasta que sintieran todo el peso de la independencia que tanto ansiaban reclamar. No te vayas. Si esta historia te atrapa, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para saber cómo se desarrolla. Tu apoyo me ayuda a compartir estas historias crudas y honestas. Había pasado una semana desde que corté sistemáticamente los lazos financieros que me unían a la casa de Owen y Chloe. Estaba sentada en la soleada cocina de Marcus, tomando café, disfrutando de la inusual tranquilidad. No había habido llamadas frenéticas ni mensajes de texto furiosos. El silencio era, en sí mismo, un mensaje claro. Las cancelaciones se habían procesado. Los hilos invisibles de mi apoyo financiero se habían cortado y, al parecer, las primeras consecuencias aún no habían afectado a su hogar. Era viernes, el día habitual de Owen para teletrabajar. Sabía que Internet estaría muerto. Sentía que la paz se había ganado. Entonces, exactamente a las 9:47 BMM, mi teléfono vibró, rompiendo la tranquilidad de la mañana. El nombre de Owen apareció en la pantalla. Respondí, con una determinación serena que me afianzó. «Papá, por fin». La voz de Owen sonaba tensa, con un deje de frustración y un toque de pánico. «¿Qué pasa con el Internet? Está completamente muerto. Llevo 20 minutos hablando con Spectrum y no paran de decir que han cancelado el servicio. Es imposible, ¿verdad? No hemos cancelado nada». «Owen», respondí con voz mesurada. «Cancelé el pago automático la semana pasada». Hice una pausa para que las palabras se asimilaran. «Ya no pago por servicios en una casa donde no soy bienvenido». Siguió un silencio atónito. Entonces, la voz de Owen, genuinamente confundida, casi infantil en su desconcierto, se filtró por el teléfono. ¿Estabas pagando Internet? No lo sabía, papá. De verdad pensé que lo sacaron de nuestra cuenta». Su confesión, hecha con aparente inocencia, fue una cruda revelación de su ignorancia. No solo había dependido de mí, ni siquiera se había molestado en conocer los detalles de las finanzas de su propia casa. Era una prueba de lo completamente que lo había ocultado de la realidad. «Sí, Owen, lo estaba haciendo», dije, con una determinación cada vez más firme. «Y no voy a restaurar el servicio». De repente, la voz agitada de Chloe irrumpió del fondo, aguda y estridente. «¿Qué le pasa vía la alarma, Owen? Dice sistema desconectado. ¿Papá también la canceló?» La voz de Owen se alzó presa del pánico, y su confusión anterior dio paso a una urgencia desesperada. «Papá, escucha. ¿El sistema de seguridad tampoco funciona? No puedes dejarnos sin protección. No podemos pagar todos estos gastos nosotros solos». «Entonces quizás», respondí con tono sereno, «deberías haberlo pensado antes de decidir que era una carga y decirme que querías vivir sin mí». Las palabras fueron como agua fría en una herida ardiente. Cada sílaba, una victoria silenciosa. Se oyó una discusión ahogada al otro lado, luego un jadeo agudo, y luego la voz de Chloe, ahora al frente y al centro, quebrada de furia. «Esto es completamente inaceptable, Arthur. Estás tomando como rehenes los servicios esenciales. ¿Qué más cancelaste? Dímelo ahora mismo». «Chloe», dije con voz firme, «no tengo nada en contra. Simplemente dejé de pagar los servicios en una residencia donde ya no vivo. Cuando me mudé, organicé y pagué muchos de estos servicios para ayudarlas a ambas a recuperarse. Ahora que ya no estoy, esos acuerdos financieros terminan. Es muy sencillo, la verdad». Pero no puedes hacer eso», balbuceó, visiblemente nerviosa. «¿Quién va a pagarlo todo?» «Eso», le informé con calma. «Ahora es enteramente responsabilidad tuya y de Owen». Hubo otra conversación, más baja,
por su lado. Y entonces regresó la voz de Owen, sorprendentemente conciliadora. Papá, quizás, si te mudas de nuevo, podríamos hablar de algunas reglas básicas. Podríamos llegar a un acuerdo de verdad. La sugerencia flotaba en el aire, audaz y desesperada. ¿Volver a vivir? ¿Después de todo? La sola idea me invadió una nueva oleada de indignación. Owen, dije, con la voz perdiendo la calma, un atisbo del profundo dolor que sentía invadiéndolo. Me llamaste una carga. Me dijiste que querías vivir sin mí. Simplemente cumplo tus deseos. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Querías independencia. Ahora la tienes. Dicho esto, terminé la llamada. El silencio que siguió se hizo más profundo que antes. Parecía que la realidad los había golpeado con fuerza. 2 semanas se convirtieron en un torbellino de noches y días inquietos, intentando adaptarme a mi nueva realidad en casa de Marcus. Las llamadas de Owen habían persistido, un aluvión incesante de oportunidades perdidas. La mayoría las había ignorado, dejándolas en el buzón de voz, pero el volumen se estaba volviendo una molestia. Marcus, al observar mi creciente cansancio, finalmente me instó a contestar. Tienes que enfrentarte a ellas tarde o temprano, Arthur. Mejor hacerlo bajo tus propios términos. Sus palabras resonaron. La siguiente vez que vibró mi teléfono con el nombre de Owen, contesté. «Papá, menos mal. He estado intentando contactarte». La voz de Owen era una extraña mezcla de alivio y una frustración latente que apenas podía contener. «Ha sido una pesadilla, papá. Chloe ha estado llorando toda la semana. Nuestros planes de aniversario se arruinaron por completo porque se cortó el cable, y ahora nos están avisando que nos cortarán los servicios públicos si no pagamos de inmediato». «¿Qué pasa?». Escuché su letanía de penas, con una fría satisfacción extendiéndose por mi cuerpo. «Owen», dije, manteniendo la voz serena, «nada de eso cambia lo que me dijiste en Navidad». Se burló. «Papá, vamos. Eso fue una reacción exagerada. Estábamos todos estresados, quemaste la cena. La situación estaba tensa. No fue nuestra intención. Simplemente, déjalo pasar». La despreocupada indiferencia hacia su crueldad, la rápida culpa que me echó por quemar el pollo, desató una nueva oleada de indignación. «¿Exagerada?», pregunté, con un tono peligroso en la voz. «¿Puedes deshacerte de ese pollo, Owen? ¿Puedes retirarte de llamarme una carga? ¿Puedes borrar la cara que pusieron Chloe y tú cuando me dijisteis que queríais vivir sin mí?» «Papá, por favor», suplicó, con la voz perdiendo la frustración y adquiriendo un tono adulador. «Seamos razonables. Somos una familia. Mira, estoy dispuesto a hablar. Quizás si vuelves a vivir con nosotros, podamos hablar sobre algunas reglas básicas y arreglar las cosas. Al fin y al cabo, sigue siendo nuestra casa». «Nuestra casa», repitió, un leve eco de la afirmación anterior de Chloe. Fue entonces, mientras miraba por la ventana de la sala de Marcus, que lo vi. El familiar sedán plateado de Owen entrando en la entrada de Marcus. No habían llamado solo para hablar. Era una emboscada. «Owen», dije con voz más dura, «estás en casa de Marcus, ¿verdad?». Un momento de silencio. Luego un vacilante. Sí, papá. Solo queríamos hablar cara a cara». «No», respondí, con la ira ya palpable. «Querías acorralarme». «Te lo dije, Owen. Simplemente estoy cumpliendo tus deseos». Colgué el teléfono. «Ya están aquí», le informé a Marcus, quien ya se dirigía a la puerta, presintiendo la confrontación. Caminamos juntos hacia el porche, saliendo al aire frío. Owen y Chloe estaban allí, con aspecto demacrado. Owen tenía los hombros hundidos, el rostro pálido y demacrado. Chloe, normalmente tan refinada, tenía el maquillaje corrido y rastros de lágrimas en las mejillas. En cuanto me vio, Chloe se lanzó de inmediato a una actuación digna de un Oscar, con lágrimas en los ojos y un sollozo teatral en su voz. «Arthur, por favor, no hagas esto. No destruyas a nuestra familia. Te necesitamos». Extendió una mano, como si quisiera tomar la mía. Di un paso atrás con la mirada fija. «Nuestra familia quedó destrozada en Navidad, Chloe», dije con firmeza, sin emoción alguna. «Cuando decidieron que era una carga y me echaron de la casa que les ayudé a comprar. Simplemente estoy aceptando la nueva realidad que crearon». El rostro de Owen se sonrojó de ira, una mezcla de frustración y humillación.
Esto es una tontería vengativa, papá. Nos estás castigando. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? Repliqué, con una risa amarga escapándome de los labios. No, Owen. La crueldad era decirle a tu padre, quien lo sacrificó todo por tu futuro, que era una carga. La crueldad era esperar que siguiera financiando tu cómoda vida mientras me negabas la dignidad humana básica. Ambos querían todos los beneficios de mi apoyo sin tener que tratarme con un ápice de respeto. Así no funciona la vida. Chloe abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Querías independencia. La tienes. Ahora aprenderás lo que eso significa de verdad. Derrotados, frustrados y expuestos, Owen y Chloe intercambiaron una mirada. Owen agarró a Chloe del brazo y la jaló hacia el coche. Al darse la vuelta para irse, lo vi. Bajo el limpiaparabrisas, un sobre blanco impecable. Un aviso de ejecución hipotecaria. Una pequeña y escalofriante sonrisa se dibujó en mis labios. Su crisis se estaba acelerando, y no tenían ni idea de lo profunda que ya era. 3 semanas después de la emboscada en la puerta, el silencio en casa de Marcus se rompió con una llamada frenética. Era Chloe, y su voz, normalmente empalagosa y manipuladora, ahora estaba llena de pánico puro. Llamaba desde el trabajo, y sus palabras salían atropelladamente, sin aliento. «Arthur, soy Chloe. Tienes que ayudarnos». Enviaron los papeles oficiales de ejecución hipotecaria. «Debemos $3.400 en 30 días o lo perderemos todo». Su voz se quebró, casi sollozando. Y Owen perdió su trabajo la semana pasada. Dijeron que era poco fiable, discutidor, y que no estaba poniendo todo de su parte. La noticia del trabajo de Owen me causó una nueva oleada de conmoción. Siempre había estado muy orgulloso de su carrera, aunque carecía de inspiración. La combinación de la ejecución hipotecaria y el desempleo de Owen, golpeándolos simultáneamente, fue claramente una catástrofe que superó sus expectativas más descabelladas. Podía percibir el miedo genuino en la voz de Chloe, la ausencia total de su habitual dulzura calculadora. No era manipulación, era terror puro y duro. Aún así, permanecí en silencio, dejando que su desesperación flotara en el aire. «Por favor, Arthur», continuó, con la voz disuelta en súplicas desesperadas. «Eres el único que puede ayudarnos. Si tan solo volvieras. Podrás tener el dormitorio principal, tus comidas favoritas cada noche, control total sobre todas las decisiones de la casa, lo que quieras. Por favor, salva nuestra casa». Su desesperación era palpable, pero yo tenía la mente despejada. Pensé en David Miller y en cómo su hija finalmente había aprendido a valerse por sí misma. Recordé las sabias palabras de Marcus sobre la diferencia entre independencia y dependencia. Habían tocado fondo, y sabía que era el momento de establecer mis condiciones, no por malicia, sino por un genuino deseo de cambio. «Chloe», dije con voz firme, «lo consideraré, pero mis condiciones son absolutas». «Lo que sea, Arthur, lo que sea», intervino ella, con un destello de esperanza en su voz. «Primero», comencé, «necesito una disculpa sincera de Owen, no una disculpa forzada a medias culpando al estrés o a un pollo quemado. Necesita reconocer que se equivocó y comprender la profundidad del dolor que infligió». «Sí, por supuesto», asintió rápidamente. «En segundo lugar», continué, «tendremos un acuerdo por escrito. En él se estipulará claramente que se me tratará con respeto, como un miembro más del hogar, no como una carga ni un cajero automático pretencioso. Y esto incluye total transparencia en todas las decisiones y finanzas del hogar. Se acabaron los secretos y los gastos ocultos». Siguió un silencio. «¿Transparencia financiera?», balbuceó finalmente Chloe, con voz repentinamente cautelosa. «Arthur, eso suena invasivo. Es nuestra privacidad». «¿Privacidad?», repliqué con voz más dura. «Perdiste tu derecho a la privacidad al tratarme como basura mientras vivías de mi generosidad. ¿Quieres mi ayuda, Chloe? Entonces sigue mis reglas. Cada extracto bancario, cada factura, cada estado de resultados. Todo. Necesito ver exactamente a dónde va tu dinero y a dónde esperas que vaya el mío». Ella luchó con eso, una clara señal de que la idea de una verdadera transparencia era profundamente poco atractiva. «Y por último», añadí, «este será un periodo de prueba. Mi futuro apoyo dependerá enteramente de tu cambio de comportamiento.
Un incidente más como el de Navidad, una palabra irrespetuosa más, y estoy acabado. Para siempre. Y no habrá segundas oportunidades después de eso. Chloe dejó escapar un suspiro de frustración. Arthur, estos términos son tan controladores, y la ejecución hipotecaria es en 30 días. No tenemos tiempo para esto. Murmuró algo más, y con un bufido exasperado, colgó el teléfono. Una semana después, justo cuando empezaba a pensar que habían optado por perderlo todo antes que aceptar mis condiciones, Owen apareció en la puerta de Marcus. Tenía un aspecto terrible. Llevaba la ropa arrugada, el pelo despeinado, y una barba sin afeitar le ensombrecía el rostro. En la mano, apretada con fuerza, llevaba un aviso de ejecución hipotecaria arrugado. «Papá», dijo con la voz ronca y los ojos enrojecidos. Chloe se fue, empacó sus maletas y se mudó con su hermana. Dijo que no soportaba la presión ni tus condiciones controladoras. Señaló vagamente el aviso. La ejecución hipotecaria es definitiva en 21 días. Se quedó allí, desolado y destrozado, una sombra del joven con derecho que me había despedido con indiferencia hacía apenas unas semanas. Entonces, levantó la vista, encontrando mi mirada, y lo que vi en sus ojos no fue ira ni frustración, sino arrepentimiento genuino. «Papá», empezó, con la voz apenas un susurro, cargada de emoción. «Me equivoqué, totalmente equivocado. Lo que te dije en Navidad fue imperdonable. Nunca fuiste la carga. Yo sí». Las palabras, dichas con tanta humildad y dolor, resonaron profundamente en mí. Este no era el Owen que conocía. Este era un hombre despojado de todo, enfrentando las duras consecuencias de sus decisiones. Esta, me di cuenta, era la disculpa sincera que había estado esperando. Owen se sentó frente a mí en la sala de Marcus, una sombra de lo que era. Sus ojos, aunque todavía enrojecidos, reflejaban una nueva y frágil claridad. «Chloe se fue», repitió con voz ronca. «No pudo soportarlo. La ejecución hipotecaria, quedarse sin trabajo, y tus condiciones, papá», dijo que era demasiado. Se pasó una mano por el pelo despeinado. «He estado intentando encontrar trabajo, lo que sea, pero la cosa está dura ahí fuera. Ha sido un infierno, papá. Un infierno absoluto». Miró el aviso de ejecución hipotecaria arrugado que tenía en la mano, y luego me miró a mí. «Nunca lo supe, papá. Nunca entendí realmente cuánto hacías por nosotros. El internet, el cable, la seguridad, incluso las membresías del gimnasio. Solo pensaba que les pagaban. Nunca aprecié lo que eso significaba hasta que lo perdí». Su voz sonaba áspera por el arrepentimiento. «Tenías razón. Me equivoqué. Totalmente equivocado al llamarte una carga. Tú nunca fuiste la carga. Yo sí». Sus palabras, pronunciadas sin pretensiones ni expectativas, parecían genuinas. Estaba destrozado, sí, pero también, por fin, abierto. «Acepto todas tus condiciones, papá», prometió con la mirada firme. «Transparencia financiera, trato respetuoso, tu participación en las decisiones del hogar, lo que sea necesario, el tiempo que tarde en demostrar que he aprendido algo». Marcus, que había observado en silencio todo el intercambio, asintió con sabiduría. «Parece un joven listo para recuperar lo perdido, Arthur». Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y por primera vez en meses vi un atisbo del niño que había criado, ahora humillado por las duras lecciones de la vida. «De acuerdo, Owen», dije, con la voz más suave que en semanas. «Fijaremos un periodo de prueba, 90 días. Si demuestras un cambio real y duradero en tu comportamiento, y si eres completamente transparente con tus finanzas, te ayudaré a evitar la ejecución hipotecaria. Pero necesito verlo todo, y me refiero a todo, antes de comprometerme a nada». Asintió con entusiasmo, con un destello de esperanza en sus ojos. «Entendido, papá. Lo que sea». 6 semanas después, me encontraba en lo que antes era la habitación principal de Owen y Chloe, ahora mía. Era un cambio simbólico, una manifestación física del nuevo orden. Al final del pasillo, en la habitación más pequeña, oía a Owen y Chloe ordenando sus pertenencias. Sí, Chloe había regresado. Tras 2 semanas viviendo con su hermana, llamó a Owen, se tragó el orgullo y aceptó el nuevo arreglo. Aún le costaba adaptarse, con una tensión residual en sus movimientos, pero estaba cumpliendo.
Owen, para su crédito, cumplió su palabra. Había encontrado un nuevo trabajo, aunque con un salario inferior al anterior, pero se esforzaba, demostrando una ética laboral que no había visto en años. Ofrecía total transparencia financiera, compartiendo extractos bancarios, recibos de sueldo y todas las facturas sin que se lo pidiera. Yo había ejercido mi poder de veto varias veces, redirigiendo con sutileza fondos de compras frívolas a ahorros necesarios o deudas pendientes. Sorprendentemente, Owen había seguido mi consejo a la perfección, transmitiendo respetuosamente mis peticiones a Chloe, quien, aunque a veces se quejaba, finalmente accedió. En nuestra primera cena familiar verdaderamente relajada desde antes de Navidad, me senté a la cabecera de la mesa. La conversación fluyó con naturalidad, las opiniones y sugerencias fueron bienvenidas, y mi presencia fue claramente valorada. Owen parecía más sano, más centrado. Chloe, aunque todavía un poco reservada, se mostró menos resentida, e incluso esbozó una sonrisa sincera de vez en cuando. Entonces, Owen se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. «Papá», empezó, mirándome a mí, luego a Chloe, e incluso a Marcus y Eleanor, que estaban cenando. «Quiero hacer algo para arreglar las cosas, no solo contigo, sino públicamente». Respiró hondo. «Quiero invitar a Marcus, Eleanor y a algunos vecinos, los que me vieron crecer, a una pequeña reunión. Quiero darte las gracias, papá, y quiero admitir mis errores del pasado. Quiero que lo escuchen». Unos días después, la sala se llenó de rostros conocidos. Owen, de pie ante una pequeña asamblea, respiró hondo. Su voz, aunque algo nerviosa, era clara y firme. «Estoy aquí hoy», comenzó, mirándome a los ojos, «para disculparme públicamente con mi padre, Arthur. Lo traté fatal, lo llamé una carga y di por sentado su generosidad. Perdí de vista lo que realmente importa y casi lo pierdo todo por ello». Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi padre me enseñó la lección más importante de mi vida adulta, que el respeto se gana y que los verdaderos valores familiares se basan en el apoyo mutuo, no en la presunción egoísta. Gracias, papá, por no darme la espalda, incluso cuando lo merecía». Sentado en mi cómodo sillón, una genuina calidez me invadió. No se trataba de ganar ni perder, se trataba de redención. Mientras Owen y Chloe trabajaban juntos en la cocina, recogiendo platos y preparando café, escuché el suave murmullo de una familia que finalmente había aprendido a valorar lo que tenía. La casa volvía a ser un hogar y por fin me sentía verdaderamente bienvenido.